siempre para esta fecha hacíamos una nota con una mujer. Y la última vez que, hace de esto más de 15 años, se conmemoró este día, fuimos a buscarla y me dijeron, falleció. Y la pregunta va por ese lado, doctora. Gracias por atendernos, Melina Negri. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Es mortal esta enfermedad? Sí, es una enfermedad que sin tratamiento y a veces sigue escapando a los tratamientos, puede ser mortal. Sí. Mira vos. Hoy en día hay muchos más tratamientos de los que había antes. Obviamente la reumatología, tengamos en cuenta que es una especialidad relativamente joven dentro de la medicina. Joven es su auge ha sido en los últimos 20, 30 años y todavía queda mucho por estudiar, por conocer, por definir. Muchas veces no sabemos por qué cosa puntualmente lo está ocasionando. Entonces hay muchos interrogantes que incluso no los tenemos ni los médicos ni los científicos que se dedican a hacer investigación. Es decir, que no hay una causa de por qué aparece el lupus en las personas. Está claro que es una suma de muchos factores. Es una suma de factores genéticos. Hay algunos genes que están reconocidos, pero a nivel investigativo sí se pueden determinar. No es que si uno sospecha lupus pueda hacerse ciertos estudios genéticos porque son demasiado específicos, pero sí hay genes con los que se asocian. Hay en relación a estos genes, por eso hay muchas familias que suelen tener varios pacientes dentro de la familia con lupus o con distintas enfermedades proautoinmunes que comparten patrones. También hay factores ambientales que está desencadenado y está estudiado que hay virus que parecieran ser como la gotita que derrama el vaso para que se comience a manifestar la enfermedad. Se han asociado también, obviamente, que en la era que estamos, la investigación sobre la alimentación, agroquímicos, un montón de sustancias que podemos estar expuestos, puedan llegar a ser parte también de la exposición y el provocar esta enfermedad. Yo hablaba con Virginia y con Pau, que son mis terapistas, que seguramente las conoce usted, y le decía, ¿con quién puedo hablar por el tema del lupus? Le digo, algún dermatólogo. Me pasaron su número, un reumatólogo. Pues yo pensé que el lupus tenía que ver con alguna infección en la piel, y no va por ese lado entonces. El lupus tiene muchas manifestaciones. La manifestación más visible y por ahí la que lo representa a nivel gráfico y es parte incluso del logo del lupus, que se representa con una mariposa, es el rash o el eritema en alas de mariposa, que es sobre los cachetes. Es esta coloración roja que depende muchas veces desencadenada por el sol o por los tubos fluorescentes que también tienen rayos UV que pueden generar esa lesión en la piel. Entonces por eso se lo asocia con dermatología y la piel es uno de los escenarios más importantes para el lupus. Pero tiene otras manifestaciones. Puede comprometer riñón, pulmón, el aparato digestivo, afecta a los vasos también y puede estar asociado con algo que es bastante conocido dentro de la reumatología, a pesar de que son enfermedades menos frecuentes, lo que se llama fenómeno de Raynaud, que es la coloración azulada de los dedos que se desencadena por una exposición al frío. Un cambio brusco de temperatura hace que los vasos de los dedos de las manos, los pies, la boca, la nariz, las orejas se cierren y se pongan azules. Eso se llama fenómeno de Raynaud, que también es uno de los síntomas más característicos del lupus y otras enfermedades autoinmunes. Doctora, entonces, con lo que hay ahora, ¿qué hace? ¿Se frena la enfermedad, pero no se cura? No tiene cura la enfermedad, pero sí tiene tratamiento. Y en reumatología siempre lo que
contamos nosotros es que distinto de la hipertensión o la diabetes, que son enfermedades crónicas y que siempre suelen requerir tratamiento, el lupus puede entrar en algo que se llama remisión, que es teniendo tratamiento y por largo tiempo no presentando ningún otro síntoma, obviamente continuando con los controles y siempre haciendo los chequeos generales que tenemos dentro de la enfermedad, podemos lograr que esa enfermedad se duerma y con el tiempo se va retirando la medicación y logramos tener pacientes con diagnóstico de lupus que van suspendiendo los medicamentos hasta el punto de estar sin medicación incluso por años o no volverla a utilizar. Nunca va a dejar de ser una persona con el antecedente de lupus, pero sí que puede ser una persona que en determinado momento de la vida ya no necesite tomar ninguna medicación. Distinto de las crónicas, tipo hipertensión, diabetes. ¿sí? Y cuando ya estamos en un caso severo que ataca los riñones, ¿qué pasa ahí? ¿Va una qué se hace? Y para el estudio, por ejemplo, de los riñones, se utiliza evaluar cuánta cantidad de proteínas pierden los riñones, se hacen biopsia renal, estudios de imágenes, ecografía, tomografía, distintos exámenes para diagnosticar qué grado o qué tipo de compromiso del riñón presenta, se hace el tratamiento y se va, digamos, después adecuando en función de cómo va evolucionando el paciente el tratamiento. Por lo general siempre lo que primero iniciamos en utilizar son corticoides porque son los que más rápido frenan al principio de la enfermedad, pero necesitamos de algo que se pueda utilizar a más largo plazo y que pueda ser sostenido en el tiempo. Porque está conocido el gran efecto que tienen los corticoides a altas dosis en el organismo. ¿Hay alguna edad más vulnerable que otra para contraer esta enfermedad? Hay una edad y un sexo más vulnerable. Es más frecuente en mujeres y es más frecuente que se ve en la edad más activa de la mujer, que sería entre los 20 y 40 años. Eso no quita que no haya también un pico en la infancia y adolescencia de presentación del lupus también. Existe la reumatología pediátrica también. Bien. Doctora, en Santa Fe se ven muchos casos de lupus, ¿no? Sí, vemos, suele ser la segunda o tercera enfermedad de frecuencia que vemos los reumatólogos. Ajá. Mira vos. ¿Y qué consejos se pueden dar en este día? Primero, lo que apuntamos con las campañas y con tener un día especial dedicado al lupus es la difusión de la enfermedad. Es el que aquel paciente que tiene esto que yo mencionaba de los dedos azules, la cara roja con el sol, dolores articulares, alguna, obviamente que lo del riñón es más difícil de evaluar, pero sí algún trastorno a nivel de la parte renal, a nivel pulmonar, pensarlo, buscar que si el médico no se acercó, no lo pensó, si el paciente tiene dudas, haga una consulta con un reumatólogo para poder evaluar, definir, hay análisis, hay anticuerpos que se pueden evaluar y estudios de imágenes para poder definir hacia de lo que estamos, es un paciente con lupus o no. Y preventivamente, en realidad, mejorar la alimentación, mejorar la actividad física, el tipo de vida que uno lleva y el tratamiento oportuno, sobre todo una vez diagnosticado, y el seguimiento continuo que hace por ahí a la cronicidad y a lo que le cuesta al paciente con lupus sostener, porque a veces es muy tedioso, es desgastante. Pero la continuidad del seguimiento es lo que nos hace anticipar a cuestiones que quizás los síntomas no se presentaron y sí podemos estar anticipándonos nosotros con el tratamiento o con las medidas para poder evitar mayores daños. Melina Negri, reumatóloga en el Día Mundial del Lupus. Muchas gracias por estos consejos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta. Bueno, un día para concientizar, ¿sí?
sobre todo en este día donde siempre